Si has sufrido experiencias dolorosas a lo largo de tu vida y no eres capaz de superarlas, si encuentras que enfrentar los desafíos de cada día se te hace cuesta arriba, si deseas crecer emocionalmente y dar sentido a tu vida, te invito a mi taller de crecimiento emocional en el que te daré las herramientas para lograrlo. Dirígete a mi correo antoniodevicente24@gmail.com y te facilitaré toda la información. Ya sabemos que el narcisista es un personaje que carece de autoestima, es un personaje que le cuesta relacionarse de una forma correcta con las otras personas, tiene realmente muchos puntos débiles que al principio no se aprecian porque como cuando comienza la relación, comienza con el bombardeo amoroso, que es una técnica que lo que busca es encubrir todas esas debilidades que tiene y presentarnos una imagen muy favorable del narcisista, una imagen maravillosa, idílica. Él se esfuerza al máximo en aparentar una persona que no es en absoluto, porque si no, desde luego, no tendría ninguna posibilidad de conquista ni de lograr la dependencia de ninguna persona, dado como es de maltratador, de abusador y de inseguro también, de baja autoestima. Entonces necesita hacer un paripé, necesita hacer un montaje, una interpretación, que es en lo que se trata en realidad el bombardeo amoroso. Es toda una serie de técnicas psicológicas que están enfocadas a captar la atención y lograr la dependencia de una persona. Es algo parecido a lo que hacen las marcas publicitarias cuando lanzan esos anuncios en donde vemos esos perfumes que los protagonistas van en autos último modelo, son todos guapísimos, con mujeres guapísimas, y nos van mandando un mensaje diciéndonos que si nosotros no utilizamos ese perfume nunca vamos a lograr tener una vida de ese tipo. En realidad son todo técnicas de manipulación para conseguir hacernos dependientes, ya sea de ese producto, ya sea de esa comida, ya sea de lo que nos tratan de vender. El narcisista utiliza un sistema bastante similar de manipulación para conseguir conquistar a las personas. Lo que ocurre que el narcisista nos lo enfoca especialmente para la víctima en concreto, con lo cual consigue una dependencia muy superior a la que consigue un anuncio publicitario, porque el narcisista va investigando, va averiguando cuáles son los puntos débiles, cuáles son las cosas en las que una persona puede ceder, la que una persona más aprecia, e incide sobre esos puntos, y por eso el efecto del narcisista sobre las personas es tan arrollador, tan devastador, que crean esas dependencias tan tremendas, porque analizan perfectamente cómo es la persona, analizan qué es eso que los motiva, qué son esas cosas que les pueden producir esos enganches, utilizan ese refuerzo que hemos hablado tantas veces, el refuerzo intermitente, que crea una adicción tan grande. Es el mismo refuerzo que opera, por ejemplo, en los juegos de azar, en la lotería, en los casinos, en la ruleta, que significa que sin explicarnos cómo, de vez en cuando salimos premiados. Una persona va a la ruleta y juega y juega y juega, y cada determinados momentos que nunca coinciden, que nunca existe una serie, que nunca existe ningún tipo de regla que lo determine, le toca un premio. Y el hecho de que le toque un premio de una forma indeterminada es lo que psicológicamente nos genera más dependencia. Exactamente es lo mismo que hace el narcisista, que te maltrata, y un día, sin saber por qué, resulta que está amoroso, está tierno, está cariñoso, te invita a cenar, parece que se ha recuperado el antiguo narcisista que habíamos conocido. Realmente eso no es más que un juego de estímulo y refuerzo, es un mecanismo psicológico ya muy estudiado. En este caso se llama el refuerzo intermitente, se llama intermitente porque ocurre de vez en cuando, no sabemos cuándo ocurre, aparece, un día ocurre eso y nadie sabe si han pasado 4 días, si ha pasado una semana. No existe ninguna regla que lo justifique, ni ninguna razón que justifique que ese día precisamente ocurran las cosas como. Puede ser porque el narcisista quiera conseguir algo, puede ser porque vea que está perdiendo a la víctima,
puede ser porque ese día él haya llegado de buen humor. No existe ninguna regla, y eso precisamente es lo que crea una adicción mayor. Por eso después las personas creen que cuando no pueden alejarse del narcisista, hay veces que piensan que puede ser que están enamoradas, hay veces que piensan que es por algo que tiene el narcisista, y en realidad no es así, sino que es porque se ha creado una dependencia similar a la que sufren los drogadictos también por todas las hormonas que se ponen en funcionamiento en estos mecanismos. Ha creado una adicción que hace que esa persona esté dependiente del narcisista. Es igual que el drogadicto que depende de la droga. No quiere decir que la droga tenga ninguna capacidad para decir voy a manipular a esta persona, o que la persona esté enamorada de la droga, sino que se crea una dependencia que muchas veces es química y es producto de ese tipo de habituaciones, de ese tipo de refuerzos. Bueno, vamos a pasar a los puntos débiles del narcisista, todas esas cosas que nos pueden hacer ver que realmente el narcisista no es una persona que merezca la pena, sino que es una persona de la que tenemos que alejarnos porque nos produce mucho daño. El primer punto débil realmente son sus características propias, ¿no? Es el hecho de que los narcisistas se creen superiores, pero en realidad, si no tienen a las personas que los admiren, si no tienen a las personas que les hagan aparecer como superiores, realmente no son nada, y ellos lo saben. Por eso el narcisista, muchas veces hay personas que me preguntan ¿por qué el narcisista necesita hacer daño a las personas? ¿Por qué el narcisista necesita humillar? ¿Por qué necesita vejar a las personas? ¿Por qué ese afán de si a lo mejor podría de otra forma conseguirse el cariño, conseguirse la admiración, conseguirse el afecto? Lo que ocurre es que él, como se siente superior, el cariño, el afecto, el amor, no le es suficiente, porque eso cualquier persona puede tener eso, cualquier otra persona normal, sin ser narcisista, sin tener ese complejo de superioridad, sin sentirse tal, puede tener amor, puede tener cariño, puede tener simpatía. Sin embargo, conseguir manipular, conseguir dominar, conseguir humillar, tener esa frialdad y ese carácter para conseguir sacar sufrimiento de las personas, eso es lo que realmente hace sentirse superior al narcisista. Pero lo que tenemos que comprender es que sin la admiración de las personas, sin la respuesta de las personas, el narcisista en realidad no sería nada. Ese concepto grandioso de su personalidad, esa vida que les lleva a pensar que no pueden relacionarse con cualquiera, les hace débiles, porque cuando no tienen a esas personas, cuando les faltan a esas personas, en realidad se sienten perdidos, se sienten que no tienen ese refuerzo, que no reciben esa percepción de que son grandes. Por eso al narcisista le duele tanto el hecho de que le apliquen el contacto cero, porque en ese momento él no está preparado para quedarse sin la víctima, no está preparado para que esa fuente de combustible narcisista se le vaya. Es diferente, por ejemplo, cuando se produce el descarte. ¿Por qué? Porque el narcisista en realidad en el descarte es una cosa provocada por él y que él ya ha previsto con antelación, y él ya tiene otra fuente de suministro. Normalmente cuando se produce el descarte, el narcisista previamente ya ha triangulado, ya ha hecho una serie de manipulaciones, ya tiene otra víctima, tiene un amante, tiene otra amiga, tiene alguna persona que le va a seguir suministrando el combustible, y por eso descarta a la víctima con la que está ahora. Sin embargo, cuando se le aplica el contacto cero y él no lo espera y él no sabe nada, se queda perdido. Eso es la causa de que les provoque tanto dolor y que hagan todo lo posible para evitar que eso se produzca. Por eso comentamos tantas veces que cuando se quiere aplicar el contacto cero no hay que comunicárselo nunca al narcisista, porque eso al narcisista le provoca tanta rabia, tanta ira, que va a tratar de hacer todo lo posible para evitar que eso ocurra. Va a manipular, va a justificar, es posible que se ponga a llorar, es posible que te saque el dinero de la cuenta, es posible que hable con tus familiares para desprestigiarte. Ayer una persona me comentaba que el narcisista la había grabado cuando ella perdía los nervios y gritaba, y después había ido a la propia familia de la víctima a mostrarle los vídeos para explicar que ella estaba loca, que la víctima estaba loca, y les decía mirar cómo reacciona, mirar qué actitudes tiene, y que ella ya no sabía qué hacer porque su familia le había vuelto la espalda. Cuando queréis aplicar el contacto cero, el narcisista
narcisista utiliza todas las armas que pueda para evitarlo. Por eso es conveniente prepararlo bien, organizarlo bien. Ya sabéis, en el libro El Contacto Cero explicamos todo en detalle. Por si tenéis alguna duda, podéis recurrir a él, en donde explicamos perfectamente eso, que hay que hacerlo en silencio, hay que organizarlo bien todo, de forma que uno pueda prescindir radicalmente del narcisista y no necesitarlo para nada. Hay que prever los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos de alojamiento, de manutención, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas bien claras para que a la hora en que das ese paso, a la hora que te alejas del narcisista, ya no quieras saber nada más de él. Bueno, este era el primer punto del que hablábamos, que es que el narcisista, al sentirse superior, necesita permanentemente de las personas que le rodean para que lo ensalten. Si no cuenta con esas personas, si tú no lo refuerzas en ese sentido, si tú no le das esa retroalimentación que le hace sentirse superior, por eso el narcisista es un punto débil y el narcisista tiende a alejarse de ti. Eso es una de las razones por las que funciona la piedra gris, porque la piedra gris significa dejar de suministrar ese combustible al narcisista, significa ser neutro en cuanto a emociones, significa no emitir emociones que pueda recibir el narcisista, y eso, por un lado, en principio puede provocar un poco de rabia, de ira en el narcisista, pero cuando pasa esa ira, cuando sabes plantear bien la estrategia y pasa esa ira, en ese momento es cuando el narcisista prefiere buscar otra víctima que sí le suministre el combustible narcisista. El segundo punto débil del narcisista, y que les hace muchas veces estar absolutamente equivocados en todo, es que tienen una nula capacidad para escuchar y para entender nada. El narcisista normalmente solo se escucha a sí mismo, solo cree en sus propias argumentaciones. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Y es incapaz de poder entender lo que la otra persona siente o lo que la otra persona dice, simplemente porque no la escucha, porque no quiere saber nada de la otra persona. Esto es un punto débil tremendo, porque realmente él no entiende nada de lo que está ocurriendo a su alrededor, todo funciona por sus propias reglas. Por eso cuando la persona le aplica el contacto cero, ellos quedan tan destrozados y tan desarmados. Quizá es una de las situaciones que paradójico, que precisamente el irse simplemente sin hacerle absolutamente nada, sin venganza, sin ira, sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo de rencor, simplemente la persona se aleja, eso es lo que más destrozado lo deja. Y lo deja porque, como no tiene absolutamente ninguna capacidad de escuchar, es incapaz de entender todo lo que está ocurriendo a su alrededor, es incapaz de que entienda, por ejemplo, que en algún momento puede tener una familia maravillosa, una mujer o un marido maravilloso, unos hijos maravillosos, pero como no escucha, como no está atento a lo que ocurre a su alrededor, no se entera. Tampoco creo que apreciara mucho el tener esa mujer que lo ama, o ese marido que lo ama, o esos hijos maravillosos que viven por estar con él, que desean disfrutar de él. Sin embargo, el narcisista solo trata de provocar dolor en su entorno, solo trata de provocar su sufrimiento, porque esa es la forma en la que él se nutre, la forma en la que él se cree que se enriquece o que él se siente superior. La tercera debilidad es que viven en una perpetua fantasía de éxito. Ellos se creen que son importantes, se creen que en su trabajo son el alma mater, se creen que todo el mundo está pendiente de ellos, y en realidad eso no es así. En realidad, cuando examinas la percepción que la gente tiene de ellos, al interior de la familia se le ve como una persona que causa daño, que causa dolor, que no es capaz de provocar la felicidad en la familia, que no es capaz de crear un ambiente saludable y sano de convivencia. En el exterior,
como mucho hay gente que puede opinar que es simpático, que es agradable, que es más o menos cumplidor, pero sin embargo él se imagina que él es otra persona, que él es... Eso es lo que hace que a medida que va pasando el tiempo, a medida que la gente los va reconociendo, el narcisista entra en unas depresiones tremendas porque se da cuenta que esa imagen de grandeza, de éxito, de que es superior a los demás, que él tiene, va chocando con la realidad, se va dando cuenta que la gente de fuera no lo respeta como superior, que la gente de dentro, la familia, la gente más íntima, la gente más próxima, compañeros de trabajo a los que él humilla, a los que él desprecia, poco a poco se van dando cuenta de la verdadera naturaleza del narcisista y se van alejando de él o le van haciendo frente o van chocando contra él, de forma que poco a poco con los años el narcisista cada vez se va quedando solo. Esto lo hemos hablado en bastantes vídeos sobre la soledad del narcisista, sobre la vejez del narcisista, cómo con el paso de los años todo esto se le va viniendo encima. Siempre comentamos que el narcisista es propenso a las depresiones y las depresiones se le ocurren por esto, por ese choque que se produce entre la imagen que él tiene de la vida, la imagen que él tiene de la realidad, en donde se siente superior, en donde es un triunfador, es un hombre de éxito, y la realidad que es que no es así, que realmente solo siembra desconcierto, siembra dolor, siembra resentimiento. Y en las personas que no lo tratan mucho y que no lo conocen, pues realmente les es bastante indiferente la vida del narcisista y para nada creen que sea una persona exitosa, como mucho, pues que es agradable, que es simpático, que puede tener cierto éxito en el trabajo, que puede tener una familia más o menos, pero siempre visto desde la distancia. En realidad, lo que ocurre es que todo lo que el narcisista se imagina no deja de ser un delirio, no deja de ser una imaginación fantasiosa de superioridad, porque realmente el narcisista no tiene nada que le haga superior a nadie, no tiene nada que le haga que él pueda estar por encima de nadie en realidad, ¿no? Entonces todo eso no deja de ser más que una fantasía que a la larga le pasa su precio y le pasa su costo. En cuarto lugar, o cuarta debilidad que tiene el narcisista, es que permanentemente ocultan sus emociones. Siempre hemos dicho que una de las diferencias claras que ocurre entre el psicópata y el narcisista es que el psicópata no tiene emociones de forma natural, no siente nada, es algo que no existe para él, que no es como un ciego que no ve los colores. El psicópata no ve las emociones, no sabe lo que son las emociones, ni siquiera se las puede imaginar. O sea, a veces las simula porque ve cómo los demás responden ante determinadas situaciones y lo simula, pero realmente es incapaz de percibir. Es igual que si a un ciego se le dijera esta pared es de color amarillo y después cuando alguien le pregunta ¿de qué color es la pared? Él dijera es amarilla. De la misma forma el psicópata interpreta las emociones. En cambio, el narcisista sí percibe las emociones, sí recibe las emociones, lo que ocurre es que las oculta, las tapa, porque sabe que le perjudican para su trabajo de manipular a las personas, tiene que ser frío, tiene que coger distancia, pero sí tiene emociones. Lo que ocurre es que él las oculta y eso es una vulnerabilidad tremenda, porque cuando una persona no tiene emociones está perdiendo su contacto con todo su alrededor, con todas las personas. Cuando una persona es incapaz de sentir miedo, es incapaz de sentir amor, es incapaz de sentir alegría, es incapaz de sentir todo ese tipo de cosas que las personas normalmente sienten, lo que pasa es que esa persona está perdiendo el 80 o el 90% de la riqueza que le proporciona la vida. Está él mismo cercenándose la posibilidad de disfrutar, de aprovechar, de gozar de todas esas cosas que tienen alrededor y que nos llegan por las emociones. Por supuesto que hay emociones que son positivas, hay emociones que son negativas, pero no debemos darle un valor intrínseco a esa sensación, porque incluso las emociones negativas hasta cierto punto también son buenas porque nos protegen. Por ejemplo, el miedo nos protege de situaciones que pueden resultar peligrosas, la ansiedad nos avisa que en el futuro puede venir algún tipo de peligro. Todas las emociones siempre tienen algo que nos ayuda, que nos hace sobrevivir, que nos hace sobrepasar los problemas. El narcisista, como anula todas esas emociones, está perdiendo todas esas señales. Por eso digo que cuando una persona, por ejemplo, está sufriendo, está pasándolo mal, el narcisista, aparte de su falta de empatía, no percibe todo ese mundo emocional, de forma que cuando después llega el momento en que le aplican el contacto cero, de repente queda destrozado porque no se lo espera,
porque el narcisista nunca se imagina que en un momento determinado esa víctima se vaya a ir, esa víctima de repente desaparezca. Y eso le ocurre porque, como no hace caso a sus emociones, que las oculta, es incapaz de percibir lo que ocurre en su entorno. Y eso, la verdad, es que es un punto débil tremendo para el narcisista. En quinto lugar, los narcisistas son adictos al control, necesitan tenerlo controlado todo, y esto fundamentalmente parte de su inseguridad, de su baja autoestima. Como es una persona que es tan insegura, es una persona que no tiene seguridad de nada de lo que ocurre a su alrededor, necesita tenerlo todo controlado permanentemente. Si no, es incapaz de sentirse superior. Si no es capaz de controlar cada detalle de todo lo que ocurre, él se siente perdido, se siente como que las cosas se le escapan de la mano. Por eso necesita que su víctima esté en casa, por eso necesita romper las relaciones de su víctima con su entorno, por eso muchas veces provocan que esa persona tenga que dejar su trabajo, porque el narcisista es incapaz de controlar esa relación que esa persona tiene con sus compañeros de trabajo. Por eso provocan en muchas ocasiones el alejamiento de la familia de la víctima, porque el narcisista trata de romper esos puentes, trata de tener controlada a la víctima, reduciéndola cada vez más a cualquier tipo de contacto, manteniéndola aislada, para de esa forma poder manejarla mucho más fácil. Todo se reduce a un problema de control. Pero eso, a su vez, realmente para el narcisista representa un peligro tremendo, representa una debilidad enorme, porque necesita estar todo el tiempo pendiente de todas las cosas que ocurren a su alrededor. Muchas veces, por ejemplo, se dice que los narcisistas que abusan de las redes sociales, eso es cierto solamente hasta cierto punto, ¿no? Valga la redundancia, porque el narcisista también tiene mucho miedo a las redes sociales precisamente porque no las puede controlar, porque el narcisista puede subir una imagen, por ejemplo, a las redes sociales y puede recibir muchas críticas negativas, y eso no les gusta. Con lo cual hará un uso muy concreto de las redes sociales. Cuando se dice, no, es que esta persona está todo el día subiendo selfies, tiene que ser narcisista. Pues no creas que tiene mucha relación, porque el narcisista en general huye de esas exposiciones en donde cualquier persona las puede criticar, se limitará solamente a mostrar aquello que a él le interese, que le da mucho valor, como por ejemplo que haya ganado un premio, que haya ganado. Eso sí puede subirlo a las redes sociales, porque eso nadie lo va a discutir, es un reconocimiento público. Ahora, subir opiniones, subir otro tipo de cosas que puedan ser objeto de crítica, normalmente no lo va a aceptar porque se le escapa su control, por ese principio de que él necesita tener todo controlado. Esto es una de las cosas que les provoca mayor angustia, mayor zozobra, mayor incertidumbre, porque realmente controlar todas las circunstancias de la vida es algo muy difícil. Si os dais cuenta, en la medida en que bajáis el control sobre las cosas que tenéis a vuestro alrededor, os relajáis, tenéis menos tensión. ¿Por qué? Porque una persona, el control exige estar atento, exige estar alerta, exige estar vigilante, y eso provoca ansiedad, eso provoca nerviosismo. Puede que haya cosas que salgan mal. Esa preocupación permanente hace que uno esté ansioso, que uno no pueda vivir tranquilo, y ese es uno de los tradicionales problemas del narcisista, que es que vive permanentemente en un estado de hipervigilancia, de alerta, que hace que tenga depresiones, que lo hace que se deprima, que lo hace que esté angustiado, que lo hace vivir en un perpetuo no vivir. Bueno, en sexto lugar, necesita tener el dominio de las personas para él poderse sentir seguro. Si él no consigue el dominio de esas personas que tiene a su alrededor, piensa que en cualquier momento se le pueden ir, piensa que en cualquier momento se le pueden rebelar, piensa que en cualquier momento se le pueden poner en contra. Imaginaros, por ejemplo, en el trabajo, el narcisista necesita manipular y necesita mangonear a todas las personas que tiene a su alrededor para que vayan en la dirección que él quiere. No hay cosa que más tema a un narcisista, que es que se le escapen esas personas de su dominio, de su control malévolo, que esas personas empiecen a pensar por sí mismas y a actuar en contra del narcisista. Él necesita constantemente manifestar esa superioridad con ese dominio que ejerce sobre las personas. Por eso le encanta tanto al narcisista tener monos voladores, porque suelen ser personas que están obnubiladas con el narcisista, que están poseídas por el narcisista, de forma que hacen todo lo que él les pide, que hacen lo que él les dice, y eso le da una sensación de dominio, de control sobre esas personas, de poder decirles lo que quiera y que ellas las hagan.
Por esa razón el narcisista le exige normalmente a las víctimas que sean sumisas, que sean calladas, se enfrenta en cuanto la víctima tiene ideas propias, en cuanto la víctima trata de crear algún tipo de cosa, trata de cambiar algo, trata de variar algo de lo que el narcisista establece, porque el narcisista necesita ese dominio permanente sobre las personas. Y en séptimo lugar, otro de los problemas del narcisista es que el narcisista nunca reconoce que tiene un trastorno. Por eso cuando las personas preguntan si el narcisista se puede curar, por supuesto, en teoría que sí se puede curar. Es un problema conductual, es un problema aprendido en la infancia y siempre decimos que todo lo que aprende se desaprende, todo se puede desaprender, todo se le puede dar la vuelta. Pero claro, el problema que existe en psicología es que para que eso ocurra es necesario el deseo, la voluntad de la persona que padece el trastorno. Esa persona que tiene dificultades necesita querer solucionar esas dificultades. Si la persona no quiere solucionar eso, si una persona tiene depresión y no hace el mínimo esfuerzo para salir de la depresión, si uno tiene una fobia y no hace nada para solucionar esa fobia, nunca va a desaparecer. Si un narcisista es narcisista y parte ya del hecho de que no lo reconoce, sino que lo identifica como que es un rasgo suyo de personalidad, que él es una persona superior, que él es una persona que está por encima de los demás, para nada va a querer él, es lo mismo que si una persona es guapísima y sabe que es guapísima y uno le dice, mira, te vamos a hacer una cirugía estética para cambiar el aspecto de tu cara. Él dirá, no, si yo estoy feliz con mi cara como es, no necesito para nada hacer ningún tipo de cirugía estética. De la misma forma, el narcisista se siente satisfecho con su personalidad, se siente satisfecho con su carácter, él se siente superior a los demás, dice, ¿cómo voy yo a cambiar? ¿Para qué voy a ir yo a una terapia? Para ser como tan vulgar como son los demás, para ser una persona ordinaria, para ser una persona de segundo orden. Él quiere seguir siendo superior, quiere seguir estando por encima de los demás y eso hace que nunca pueda solucionar su problema. Por eso las personas que conviven con un narcisista y que están esperando a que el narcisista cambie, pueden esperar sentadas porque el narcisista nunca cambia. Esto lo hemos hablado muchas veces, siempre decimos el narcisista nunca cambia. Es algo que hay que grabarse a fuego en la mente de las personas, las víctimas que están con un narcisista y que tienen esa ilusión, que tienen esa esperanza, eso nunca va a ocurrir. A pesar de que el narcisista en los momentos en que le interesa, en esos momentos que hablamos de refuerzo, esos momentos en que tratan de buscar esa época dorada que existió antiguamente, siempre dicen no te preocupes que voy a cambiar, no te preocupes que esto no se va a volver a repetir, no te preocupes que vamos a vivir de otra manera, que vamos a volver a ser como éramos antiguamente. Todo eso son mentiras para engañarte, para manipularte, para que sigas metido o metida ahí en esa relación y sigas sufriendo, sigas humillado y sigas bajo el control del narcisista. El narcisista solo se va a desprender de ti cuando haga el descarte, cuando ya se aburra de ti, cuando ya agote todas las posibilidades que tiene de sacar suministro narcisista. ¿Por qué creéis que el narcisista desea vivir con una persona que está sufriendo permanentemente, que está humillada, que está llorando, que está rabiando, ¿Por qué el narcisista quiere vivir con una persona así? No creo que a nadie le agrade estar al lado permanentemente con una persona que sufre, y sobre todo porque el sufrimiento es provocado por el narcisista, pero quiero decir que en general a nadie nos agrada vivir con una persona así. Si estamos con una persona así y la queremos, lo que tratamos es de solucionar su sufrimiento, solucionar sus dolores, tratar de que no sufra, de que no lo pase así, ayudarlo en todo lo que podamos. Pero justamente el narcisista hace lo contrario. El narcisista lo que hace es provocar más dolor, provocar más sufrimiento, porque esa reacción, ese sufrimiento que padece la víctima es lo que a él lo nutre. Por eso el narcisista nunca va a cambiar, eso tenemos que ponerlo en letras de oro en nuestra mente. El narcisista nunca cambia porque el narcisista está feliz como está, no quiere para nada dejar de tener esa personalidad, seguirá por siempre provocando dolor, hasta incluso cuando llegan a ser viejos siguen teniendo esa rabia vieja de los narcisistas de seguir siendo insoportables, de seguir siendo malévolos, de seguir siendo terribles. Bueno amigos, hasta aquí estos 7 puntos débiles del narcisista, estos 7 aspectos que hacen que el narcisista sea como es y que nunca va a cambiar y que justifican perfectamente que una persona se aleje de ellos lo más rápido que pueda. Siempre decimos que lo mejor que se puede hacer con un narcisista es salir corriendo,
alejarse de él lo más posible en el momento que uno sospecha que la persona pueda ser narcisista. De todas formas, yo siempre digo que no es necesario tener un diagnóstico del narcisista, sino que en el momento en que nos encontramos con una persona tóxica, que nos hace sufrir, que nos provoca daño, que no se preocupa para nada, que no tiene empatía, que no hay que preocuparse de diagnósticos, no hay que preocuparse de si es psicópata, si es narcisista, si es sociópata, si es el calificativo que le querramos poner, no importa. Lo que importa es que una persona no es feliz a su lado. Y nosotros no hemos nacido para vivir en un valle de lágrimas sufriendo toda la vida, sino que hemos nacido para al menos tratar de disfrutar lo más que podamos en esta vida breve por la que tenemos que transitar, ¿no? Yo creo que hay que tratar de sacar el mayor jugo, el mayor placer de la vida que podamos, siempre compartiendo y amando y respetando a los demás. Por eso es esencial el aplicar el contacto cero cuando se tiene uno se encuentra en una relación tóxica de este tipo. No hay que perder tiempo, hay que aplicar el contacto cero, alejarse de esa persona. Hay vida mucho más allá del narcisista, hay otras personas maravillosas con las que merece la pena entrar en contacto, hay situaciones, hay sueños que tenemos que cumplir, hay ilusiones que tenemos que desarrollar y toda esa vida la tenemos por delante. Todo eso lo podemos, si de momento no podemos avanzar, podemos aplicar la piedra gris. Es la técnica para poder convivir con un narcisista, pero ya os digo siempre que no es una técnica definitiva, no es una técnica de por vida, como sí es el contacto cero. La piedra gris es una cosa temporal para una situación circunstancial, para prepararnos para aplicar el contacto cero, para esas familias que tienen un hijo o tienen algún condicionamiento que les obliga a establecer de vez en cuando una relación, para tratar de que esa relación no les explote en las manos, que esa relación no les provoque daño. Para eso se aplica la piedra gris. Recordar que tenemos también el libro de la madre narcisista, todos ellos los tenéis en Amazon al precio de 10 euros. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.